Muchas gracias por interesarse en esta ponencia, las danzas tradicionales esquimales en la recuperación de la identidad y la prevención de problemas de salud mental. Soy el profesor doctor Amador Cernuda, profesor de la Universidad de Juan Carlos y subdirector del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso. Eh, Esta temática asaltó en mi vida hace muchos años, por primera vez, porque nunca la he podido abandonar por diferentes razones. El- Tuve la oportunidad de familiarizarme con esta apasionante cultura hacia el año 1992, que tuve la oportunidad de dirigir una expedición científica al Polo Norte, en la cual hicimos mediciones de la capa de ozono y a la vez, como era entonces una cultura bastante, digamos, exótica, insólita y desconocida, pues aprovechamos también para profundizar desde un punto de vista psicológico, antropológico y sociológico en el conocimiento de esta población. Y bueno, pues eso nos llevó a una serie de descubrimientos apasionantes y a la vez, poco a poco, según fuimos profundizando, pues todo lo que conocimos de los problemas que ha sufrido esta cultura a través de los últimos tiempos, pues nos ha dejado insólitamente muy preocupados e inevitablemente nos hemos tenido que ser parte de ciertos procesos de denuncia y de búsqueda de la, del mantenimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural de este pueblo para que no se pierda y pueda pasar a la herencia de las futuras generaciones y también pues buscar el bienestar y situaciones lo más adecuadas posibles debido a los sufrimientos que ha tenido esta población. Eh, Poca gente lo conoce porque es un tema que no está muy divulgado, no está muy conocido y aparte, por desgracia, hay investigadores y autores que tienen ausencia de documentación y elementos de contacto reales con esta cultura. Eh, una cosa que quiero aclarar y quiero insistir para que ustedes la tengan en cuenta es que el término esquimal es un término que es el más popular para nosotros y es como conocemos a toda la población que vive en el círculo polar ártico, pero sin embargo tienen que saber que el término esquimal, tanto en Groenlandia como en Canadá, como en Alaska, es un término que tiene connotaciones peyorativas y no muy adecuadas y que a los propios inuits, que es como realmente se llaman, no les gusta mucho escuchar la palabra esquimal por muchos motivos. Eh, este pueblo realmente se dio a conocer y se empezó a popularizar a través de los libros de viajes de un pastor llamado Viar en el siglo XVII, que escribió un libro sobre sus viajes y hablando de esta cultura en el año 1611. Y luego otra fuente muy importante también de conocimiento de los inuits se debe a los balleneros vascos. O sea que de alguna forma España tenemos una tradición también de descubrimiento de esta cultura. Los balleneros vascos tenían contacto con unos indios que se llamaban Montagnais, que mantenían relaciones comerciales con ellos y son los que aportaron este nombre también, porque estos indios denominaban a los esquimales propiamente dicho como esquimales, porque esquimal en las lenguas de este pueblo también polar significaba comedores de carne cruda. También por esa época el pastor Viar en sus comentarios, sus libros, sus conferencias, todo lo que pasó, pues fue el que realmente favoreció que el término esquimal se extendiera y se utilizara globalmente en todas las culturas de entonces más importantes, en la cultura inglesa, francesa, alemana, etcétera. Y realmente lo que hizo Viar fue hacer esta generalización del término esquimal, pero realmente no fue el creador, como algunos autores dicen, de la palabra esquimal, porque él utiliza esta palabra que en el idioma inuit es Esquimachit, que proviene de unas tribus Wabanaki, que son los que le daban el significado de devoradores de carne cruda.
El término más apropiado para referirse a estos pueblos del círculo polar es inuit, que significa, inuit significa gente. La historia de las relaciones entre Dinamarca y los habitantes tradicionales de Groenlandia es una historia marcada por prácticas coloniales como discriminación sistemática, intentos de terminar con la lengua nativa, la separación forzosa de niños y niñas groenlandeses de sus familias para ser asimilados y civilizados en escuelas danesas, con varios experimentos fallidos, y la reubicación forzosa de poblaciones dispersas en núcleos urbanos para favorecer su control por parte de la metrópolis y su utilización como mano de obra barata en proyectos desarrollistas al margen de los intereses inuit. Luego también han sufrido cuestiones que no son muy lejanas, y que esto haya pasado en Europa, en la Europa de los derechos humanos, es algo que también nos clama mucho la conciencia. Las autoridades coloniales danesas implantaron involuntariamente DIUs a miles de mujeres groenlandesas para evitar que quedaran embarazadas en la década de los 60-70. La campaña del DIU y la ingeniería social del colonialismo danés en Groenlandia es algo muy desconocido e impensable que pudiera ocurrir en nuestro siglo en Europa. Por eso, todo esto ha hecho que muchos activistas y miembros relacionados con los inuit, tanto en Dinamarca, perdón, en Groenlandia como en Canadá, pues establecieran muchos proyectos y cuestiones para preservar todo esto. Nosotros también nos hemos implicado en ello, y en vista de experiencias que hemos tenido en otros países y en otras culturas, decidimos utilizar la danza bajo el parámetro del sistema innovador que se creó en Cuba por Alicia Alonso, la directora del Ballet Nacional de Cuba, el doctor Eduardo Bernabé Ordaz, que era el director del Psiquiátrico de La Habana, y una psicóloga cubana muy prestigiosa, Georgina Fariñas, que sobre los años 70 crearon una tecnología que unificaba danza y psicología, que se convirtió en una de las primeras arteterapias reconocida por una organización transnacional de la importancia de la UNESCO en el año 1984. El psicoballet nació en los años 60, se oficializó en los años 70, en el año 73 oficialmente, y unos años más tarde, en 1984, después de analizar la UNESCO un dossier de 29.000 casos tratados óptimamente con Psicoballet, le dio un reconocimiento especial a Cuba como innovador con esta terapia que denominaba la UNESCO a través de las artes para favorecer cuestiones de salud mental, cuestiones de diversidad funcional e incluso cuestiones de intervención social. Este sistema tiene una validez tremenda, y ya, como os he comentado, en otras situaciones, pues como temas del racismo o en otras situaciones de desfavorecimiento social, ha sido utilizado en diferentes zonas de Sudamérica, en Estados Unidos, y bueno, pues hace ya un montón de años, hicimos unos primeros proyectos también en Groenlandia, implantando estas técnicas de recuperar las danzas tradicionales, la música, el canto tradicional esquimal, que es muy interesante, perdón, inuit, se me escapa la palabra también por la globalización, pero intentemos utilizar la palabra inuit porque es lo que estos pueblos quieren y necesitan, y los que trabajamos en estos aspectos científicos o académicos deberíamos también insistir en ellos. Pero ya, como he dicho, está tan extendido el término esquimal que lo utilizamos mucho en nuestro lenguaje, en nuestras publicaciones, en nuestros documentales, y sin embargo habría que utilizar el término inuit. Bueno, pues en base a la documentación existente, estas experiencias realizadas en otros entornos, decidimos establecer un programa, y lo que presentamos hoy es la última realización que hemos hecho recientemente, y el objetivo del estudio es ver cómo influye la participación en actividades de danza tradicional en la integración social, el desarrollo de la autoestima y la identidad étnica
y la prevención de problemas que afectan a la salud mental. Utilizamos un método cuantitativo en el cual participó un grupo experimental de 26 adolescentes inuit groenlandeses, 16 varones y 10 mujeres entre los 11 y 17 años de edad, y un grupo control de 23 adolescentes daneses, 11 varones y 12 mujeres del mismo margen de edad. Las variables que utilizamos fue identidad étnica y autoestima, medidas por la escala de identidad étnica multigrupo revisada, el ENR, y la escala de autoestima de Rosenberg, bastante conocida. El procedimiento que hemos utilizado es al grupo experimental que participa en un proyecto de psicoballet cubano con actividades de danza, canto y música tradicionales inuits durante 6 meses con 2 sesiones semanales, y para controlar los efectos del grupo control, este no participó en ninguna actividad extra a lo que es la actividad escolar normal. Una vez analizados los datos, hemos podido comprobar cómo favorece la práctica de danzas y artes tradicionales el desarrollo de la identidad étnica y la autoestima, reforzando factores de personalidad y favoreciendo conductas que evitan la discriminación y sus efectos, tal como está comprobado y se puede revisar bibliográficamente en otros entornos culturales y geográficos, destacando el importante papel que tienen las actividades tradicionales desarrolladas a través del juego en la educación de los niños inuit y cómo estos aspectos han favorecido su supervivencia histórica, y es una herramienta social de utilidad que se debe proteger y conservar, asegurando que el patrimonio artístico de esta cultura perviva. Cuando lean el texto teórico y la investigación, cuando se publique, pues tendrán ocasión de profundizar algunas cosas de estas que ahora por la presentación de tiempo no son realmente muy difíciles de meter todas. Con lo cual, podemos concluir en los resultados que encontramos diferencias estadísticamente significativas en la escala de identidad multigrupo revisada entre inuit y daneses, así como en la puntuación total de identidad étnica y autoestima. Con lo cual, la educación artística tradicional a través de la danza potencia la autoestima, favorece la personalidad, permite prevenir problemas que afectan a la salud mental y favorece el afrontamiento de situaciones de marginalidad y racismo. Hay que tener en cuenta que el índice de suicidio en la población inuit es el elevadísimo, hasta 40 veces más alto que el de la población normal habitual. Y este índice pues tiene que ver con muchas de las cosas que hemos comentado, también con factores de utilización de drogas y alcoholismo, que está muy presente por estos problemas de salud mental y otras cuestiones de las frustraciones que ha sufrido la colonización y toda la ruptura de su vida tradicional. Por ello es importantísimo tener estos aspectos en cuenta de cara a favorecer la evolución, el bienestar y sobre todo que esto tenga una herencia posible para las futuras generaciones. Esperemos haberles motivado. Cualquier pregunta que tengan, pues utilizando los medios que favorece el Congreso, estaré muy encantado de respondérsela y facilitarles documentación o material que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención.